Señores, muy buenas noches. Nuevamente les doy la bienvenida al proyecto El Todero en su casa. En el día de hoy nos encontramos en la clase virtual del curso de pintura de la sede Villa de San Pablo. En el día de hoy vamos a hacer un recordering del tema número 3 de la unidad número 1. Para entrar en materia, voy a compartirles una presentación en PowerPoint acerca del tema en referencia. ¿Ok? En cuanto al tema número 3, hace referencia a las medidas de bioseguridad COVID. Antes de iniciar, quiero recordarles que este proyecto es dirigido por la Escuela Empresarial de Colombia. ¿Ok? En el tema número 3, acerca de las medidas de bioseguridad COVID, estuvimos hablando acerca de la emergencia mundial, acerca de la pandemia COVID-19. En cuanto a este tema, estuvimos mencionando que de acuerdo al estado de emergencia dado por la Organización Mundial de la Salud debido a la pandemia, de acuerdo a la pandemia propagada del COVID-19, cuyo epicentro fue en la ciudad de Wuhan, China, y que afectó a todo el globo terrestre. En Colombia se presentan los primeros casos en el mes de marzo, donde el gobierno declara un estado de emergencia y se toman todas las medidas estrictas y necesarias para hacer frente a esta pandemia que afecta a todo el mundo entero. Entre las medidas que tomó el gobierno nacional se encuentra la resolución 385 del 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Asimismo, mediante el decreto 417 del 2020, se declara un estado de emergencia económica y social y ecológica en todo el territorio nacional. Seguidamente, el decreto 457, mediante el cual el gobierno establece un aislamiento preventivo obligatorio, a lo cual le conocimos la cuarentena. Posteriormente, este decreto perdió vigencia el 13 de abril y fue reemplazado por el decreto 531 del 8 de abril del 2020. Así sucesivamente hasta encontrarnos a lo que nos encontramos en la actualidad en el 2 de diciembre del 2020. ¿Ok? En este mismo tema habíamos hablado acerca de las medidas de bioseguridad COVID, habíamos mencionado los elementos de prevención COVID. Dentro de los elementos de protección COVID, habíamos mencionado los protocolos de bioseguridad y que estos eran prácticamente documentos en el cual se establecían las normas y algunas recomendaciones en cuanto al comportamiento y que debíamos adoptar a la hora de esta situación que nos está afectando al mundo entero. Este protocolo lo tienen todas las empresas, todos los establecimientos comerciales y que es seguido por el gobierno local y nacional para su funcionamiento. Dentro de otros elementos de prevención COVID, habíamos dicho que se encontraban los equipos de control de temperatura, como el que encontramos en la parte superior, que es un control de temperatura infrarrojo. Habíamos mencionado que estos equipos son elaborados en China y que los habían de diferentes precios y calidades. Habíamos mencionado acerca de las señalizaciones de prevención COVID. Habían algunas señalizaciones de pared y otras de piso. Dentro de las señalizaciones de pared y de piso encontrábamos algunas obligatorias, las cuales nos indicaban en el caso que eran de color rojo, nos indicaban algunos que deberíamos cumplir con el distanciamiento social. Otras también de color rojo obligatorias, que eran las que nos indicaba nos indican la capacidad máxima o que se pueden encontrar de personas o individuos que se pueden encontrar dentro de un recinto o dentro de un espacio físico. Asimismo, habíamos mencionado que dentro de las señalizaciones había señalizaciones de color azul o señalizaciones informativas, que estas nos indicaban generalmente a dónde se encontraba el control de temperatura o dónde se encuentran los dispositivos de
gel y alcohol y jabón para combatir el COVID. Asimismo, habíamos mencionado acerca de unas señalizaciones preventivas y que estas señalizaciones preventivas son de colores amarillos y que estas sirven generalmente para indicar el área de aislamiento preventivo. Estas áreas de aislamiento preventivo son aquellas que generalmente colocamos en algún sitio de nuestra empresa, de nuestra industria, de nuestra institución, con el fin de disponer a aquella persona o individuo que presente o que identifiquemos con un cuadro clínico de COVID-19. ¿Ok? En cuanto a estas medidas de bioseguridad COVID, hemos hablado sobre los dispositivos y elementos para combatir el COVID. Entre los elementos para combatir, habíamos hablado de los tapetes desinfectantes para la limpieza del calzado. Habíamos hablado sobre los dispensadores de pared y de pedestal. Esto era para dispensar jabones, sirven para dispensar gel y sirven para dispensar alcohol. Habíamos mencionado también otro tipo de elementos como son los lavamanos fijos y portátiles. Entre los lavamanos fijos son los que comúnmente tenemos en nuestros hogares y los lavamanos portátiles son los que estamos viendo últimamente en los establecimientos comerciales, afuera de las empresas, afuera de las microempresas y de otro tipo de entidades o estudios con el fin de combatir esta pandemia. Dentro de otros elementos de medidas de bioseguridad COVID, habíamos hablado sobre los elementos de protección personal COVID, habíamos hablado sobre los overoles antifluidos, habíamos mencionado acerca de las chaquetas antifluidos, habíamos mencionado acerca de las mascarillas antifluidos. Asimismo, habíamos mencionado acerca de las caretas de bioseguridad y las gafas de bioseguridad, que así como nos cubrimos y nos protegemos la nariz y la boca, es importante que también nos protejamos la vista o nuestros ojos. Dentro de otros elementos de protección también habíamos mencionado los guantes y que dentro de los guantes encontrábamos guantes plásticos, guantes de vinilo o guantes quirúrgicos y que estos se utilizaban de acuerdo a la actividad o el ejercicio o el oficio que estábamos realizando. Prácticamente con este tema hicimos un recorderio en el día de hoy acerca de lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad. ¿Algún comentario, alguna duda acerca del tema? Sí, profe, habla el señor Osorio, me parecen excelentes porque a veces tendemos a creer que estamos todavía sin esta pandemia y de pronto podemos cometer errores y tener todos estos conocimientos nos dan la oportunidad de ser más preventivos y también poder protegernos y proteger a las demás personas. Exacto, esa es la idea, señor Guillermo. Esa es la idea. A veces ya pensamos que como estamos saliendo, pues ya esta pandemia pues ha acabado, pero realmente es un enemigo invisible y tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar siempre lavándonos las manos constantes, escuchando las recomendaciones de nuestras autoridades de salud en cuanto al distanciamiento social, en cuanto al uso de los tapabocas y en cuanto al lavado constante de manos. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún otro comentario, señores? Bueno, señores, muchas gracias. Le agradezco pues su atención. Que tengan una buena noche.